Hola, buenos días a todos. Antes de nada, pues antes de comenzar la presentación, agradecer al Comité CEL, y en concreto a Ramón y a María, que me hayan permitido iniciar acoger el Congreso aquí en Santiago. Y agradecer también a todos vosotros la asistencia, porque sin vosotros el Congreso no es posible. Dicho esto, vamos a comenzar hablando de cómo hemos gestionado nuestro modelo de gestión logística de la vacunación del COVID con logística inversa, ¿no? Bueno, a modo de introducción, decir que la estrategia de vacunación es una estrategia europea en la que se trata de conseguir un acceso equitativo y una compra transparente para todos los países miembros. La estrategia de vacunación en España corre a cargo de la Agencia Española del Medicamento, como todos sabéis, y es la que toma las decisiones en este proceso, ¿no? Ya aquí en las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma planifica su propio plan en función de sus necesidades y siempre con las directrices marcadas por la EMS y el Consejo Interterritorial de Salud, ¿no? Ya entrando en las características logísticas de nuestro plan de vacunación COVID, se centra fundamentalmente en tres ejes, ¿no? Uno sería la gestión centralizada del suministro. Todas las vacunas se almacenan en un único punto y se distribuyen desde un único punto, ¿no? Otro aspecto fundamental es el control de la trazabilidad de los viales, ¿no? Hacemos logística inversa de todos los viales, entregamos todos los viales y recogemos todos los viales vacíos y los viales llenos, ¿no? Y por último sería una programación diaria de dosis con agendas de vacunación personalizadas con dosis asignadas, ¿no? Para garantizar una buena priorización de grupos. La planificación de este plan, ¿no? Pues corre en una primera etapa. Se hace un estudio de mercado para buscar un proveedor logístico capaz de asumir las necesidades que necesitamos, para el suministro. Esto inicialmente, la contratación se realiza por procedimiento de emergencia y luego se licita por medio de acuerdo marco, con un adjudicatario. Una segunda fase sería la planificación de los calendarios y las rutas de entrega. Una tercera fase sería la gestión de la trazabilidad. Tendríamos que planificar los protocolos de recepción y recogida. Distribuimos junto con las vacunas el material fungible, las agujas y las jeringas para la vacunación, y una adecuada gestión de residuos, ¿no? Como recogemos todos los viales vacíos, pues necesitamos un protocolo de destrucción certificada. Retos que presenta esta gestión logística, no son pocos los retos, Al principio daba miedo. Teniendo en cuenta que necesitamos un transporte diario especial, con condiciones de temperatura especiales, dedicado, el rango horario reducido de entrega, el 80% de las dosis se entregan entre las 8 y las 10 de la mañana, eso implica unos recursos humanos importantes, ¿no? Un número elevado de puntos de vacunación, más de 500 puntos de vacunación. Las características de los distintos principios activos de las vacunas de COVID, distintos rangos de temperatura, distintos periodos de caducidad, todo eso complica muchísimo la gestión, ¿no? de los stocks. Y por último, la monitorización y control de todo el proceso. Bueno, los puntos claves del servicio serían inicialmente la recepción de todas las dosis del Ministerio, con su correspondiente certificación, la custodia de todos estos stocks, que requiere unas instalaciones con una infraestructura muy importante, puntos de almacenamiento menos 80, cámara de menos 20, refrigeradores 2.8, al mismo tiempo la distribución de los envíos en neveras refrigeradas hasta menos 20 por las dosis de Moderna, la expedición de todos estos viales. Y, por último, la logística inversa, ¿no? La recogida con su posterior destrucción certificada. La preparación y el envío de la distribución comienza con la solicitud de pedido, cargado desde la Dirección de Salud Pública en nuestro aplicativo de vacunas. Se descarga todos los pedidos y se preparan según la ficha técnica, ¿no? Se realiza un picking según FEFO, lo que primero caduca primero sale, de acuerdo a las cantidades y lotes marcadas. Y en el caso de viales previamente descongelados se etiquetan con fecha y hora de descongelación. En el caso del picking de los viales sueltos se introducen en una caja acolchada y precintada, ¿no? Y
muy importante, se incorporan 2 data loggers en cada caja de envío para garantizar el registro de la trazabilidad para la logística inversa. Se elabora un archivo de lote documental diario, incorporando todos los datos de las expediciones diarias, con nombre de centro, número de viales, albarán, data loggers, neveras, y se hace una foto de envío previa a su precintado, ¿no?, para garantizar que lo que se entrega es lo que se envía. Si hay logística inversa, se incorporan las gráficas de la temperatura de las devoluciones y esto se acompaña de la distribución del material fungible necesario para la vacunación. Y, como había comentado antes, el envío se realiza en equipos de frío autónomos, cualificados y validados según temperatura y conservación de vacunas, ¿no? Luego ya, posteriormente, la logística inversa, se recogen los viales sobrantes, los vacíos y los llenos, en el punto de vacunación donde habían sido entregados y según los procedimientos establecidos, ¿no? Se transportan a biorrepos y se comprueba que toda la documentación y todos los viales encajan con lo devuelto. Si es conforme, se retorna al stock y si hay alguna incidencia, se pasa a cuarentena. Logística inversa, ¿cómo gestionarla? Bueno, el problema de esta logística inversa, más allá de la logística inversa propiamente dicha, que no tiene más historias que introducir los data loggers y controlarlos y tal, es que perdemos la custodia de los viales entre 8 y 12 horas. Entonces, dependemos de 200 o 300 personas que lo que quieren es vacunar y, bueno, lo de los viales y tal. Entonces, el trasladar la corresponsabilidad del mantenimiento de estos viales es un elemento clave, ¿no?, en gestionar la logística, porque no sirve de nada tener logística inversa si después tenemos que tirar el 50% de los viales. Pues tendríamos que desistir de la logística inversa, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo que se ha hecho con los coordinadores de vacunación y formación de equipos es muy importante, ¿no? Para ello, desde el servicio de aprovisionamiento, 2 personas, Mónica, que debe andar por ahí, y un servidor, pues hacíamos las funciones de coordinación logística del Servicio Gallego de Salud, ¿no? Éramos un poco el nexo de unión entre la Dirección General de Salud Pública, lo que es el servicio de vacunas, con los coordinadores de las 7 áreas sanitarias y nuestro proveedor logístico. Por eso os comento la importancia efectiva de una coordinación efectiva, ¿no? Nuestras funciones serían, pues, la recepción de envíos de las dosis del Ministerio y su certificación en la aplicación de la EMS, la recepción de la programación diaria que nos envía Salud Pública y revisión y envío de estas programaciones diarias a el proveedor logístico, que nos asigna los conductores, los nombres de los conductores y los teléfonos de las rutas. Por otro lado, una vez tenemos esta programación completa, enviamos esta información a los coordinadores de las 7 áreas sanitarias, ¿no?, los coordinadores de vacunación de las 7 áreas sanitarias. Entre los 2 flujos hay una comunicación bidireccional y, como veis, es una monitorización continua de todo el proceso, ¿no? Cualquier tipo de incidencia, pues estamos para resolverla, si necesitan incrementar el número de dosis, etcétera, ¿no? Cualquier retraso en las entregas, monitorizamos todos los tiempos de entrega. Esta sería un poco toda la información que nos reporta el proveedor de las recepciones, las expediciones, los stocks diarios, los viales de cada uno de los principios activos, tanto los validados como los que pasan a cuarentena. Tenemos toda la información, ¿no? La actividad del 2021, que es un poco la que más refleja el programa, ¿no?, que es cuando iniciamos el programa de vacunación, tenemos 652 puntos de vacunación a los que tenemos que entregar las dosis. No quiere decir que le entreguemos a los 652 todos en el mismo día, pero bueno, es un abanico importante. 12.757 entregas realizamos en el año 2021, entregamos 1.003.145 viales y se han hecho 5.210 rutas. Como picos máximos, se han hecho 129 entregas en un solo día, 8.982 viales en un solo día, 2.104 viales en un único punto de vacunación, un punto de vacunación masivo, y 37 rutas. Lo que os comentaba, lo fundamental de la logística inversa, y seguir adelante con la logística inversa, el objetivo de la logística inversa es
la trazabilidad, garantizar la trazabilidad, ¿no? O sea, estar seguros de que lo que administramos está ok, y más con unos principios activos nuevos. Imaginaros, por ejemplo, pues las incidencias que hubo con la vacuna de AstraZeneca, pues imaginaros que el laboratorio se lo achaca a que es por una congelación de la vacuna. Pues nosotros podíamos demostrar en todo momento que todos los viales que se habían administrado estaban en el grado óptimo de temperatura. Y lo que os comentaba, los resultados, ¿no? De 1.003.145 viales se descartaron 476 viales, lo que supone un 0,047%, ¿no? Esto no sería posible sin la colaboración y la corresponsabilidad de los equipos de vacunación, por supuesto, del buen trabajo del proveedor logístico, pero fundamentalmente de que en ese periodo que perdemos la custodia, que esa custodia se siga manteniendo activa, ¿no? De estos 436 viales, 470 se descartaron por roturas de frío, 5 viales llegaron sin precinto, entonces nada, hay que descartarlos, llenos pero sin precinto, y un vial se descartó por fecha máxima de utilización, ¿no? Era cuando las vacunas de Pfizer solo se podían mantener 4 días después de la descongelación, ¿no? Como podéis ver, no ha caducado ningún vial. ¿Cuál ha sido el impacto económico y sanitario del programa de vacunación COVID-19, ¿no? Bueno, el impacto es evidente que es indispensable el programa de vacunación, nadie lo va a poner en duda, pero me apetecía hacer el estudio de cuánto nos ha costado y cuánto y el impacto sanitario en datos sanitarios ha tenido este programa aquí en Galicia, ¿no? Para ello hice un estudio de coste-beneficio de la campaña de vacunación, de los 6 primeros meses de la campaña de vacunación, comparándola con los 6 meses anteriores en los que no había vacunación. Bueno, este sería el material y métodos, las bases de datos que he consultado, los organismos oficiales a los que le he pedido información y las páginas web de las que he extraído la información. El estudio sería del 1 de agosto del 20 al 31 de julio de 2021, 2 meses previos a la vacunación, 6 meses previos a la vacunación y 6 meses posteriores a la vacunación. En este estudio analizo el número de casos positivos, los ingresos hospitalarios, los ingresos en UCI y los fallecimientos en los 2 periodos de estudio. Es un estudio retrospectivo descriptivo y lo que tratamos es de calcular el gasto sanitario en el periodo de prevacunación y el gasto sanitario en el periodo de vacunación. Además, calculamos los costes de la campaña de vacunación, ¿no? para el estudio de coste-beneficio. El número de estancia de pacientes ingresados, el número de estancia de pacientes ingresados en UCI y las estancias medias. En los costes de la campaña de vacunación tenemos en cuenta el precio de las dosis, los costes logísticos, los costes de material y los costes de recursos humanos. Resultados. Veis ahí casos positivos, 88.236 en el periodo de prevacunación. Ingresos, 7.463 ingresos en hospitalización y 998 ingresos en UCI. 1.194 fallecimientos. En el periodo de vacunación hay un descenso importante en el número de positivos, 63.480, 4.330 ingresos y 656 en UCI. Y los fallecimientos pasan a 638. Porcentaje de población vacunada al final del periodo de vacunación. Bueno, veis el porcentaje por meses y llegamos a el 1 de agosto, llegamos al 64% de vacunados con pauta completa y 71,12% con una dosis. Porcentaje de positivos en inmunizados, muy importante. De 1.598.728 vacunados, solo un 0,35% a positivo. O sea, la importancia de la vacunación en ese momento. Bien, cálculo del gasto sanitario, ¿no? Pues el cálculo lo hacemos teniendo en cuenta las tarifas vigentes del Servicio Gallego de Salud por las estancias, 528,95 euros para la estancia por hospitalización, 1.142,47 para la estancia en UCI, multiplicado por las estancias medias de los ingresos de cada periodo,
pues obtenemos un gasto en el periodo de vacunación de 59.182.640 euros y en el periodo de vacunación 46.024.683,95 euros. Hay un descenso. No, yo pensé que iba a haber más descenso. La verdad es que hay un descenso, pero no es muy importante. Para calcular el coste de las muertes evitadas, ¿no? Que aquí es donde está el tema. Utilizamos el VSL, ¿no? Que es el valor estadístico de la vida. El valor estadístico de la vida, obviamente, no es una etiqueta de precio para una vida identificable. Nadie tiene precio, ¿no? Sino que es la disposición a pagar por la reducción del riesgo de una muerte en una vida estadística no identificable. Obviamente, esa disposición a pagar por la reducción del riesgo no es la misma en Irán que en Estados Unidos. Por eso, Kip Viscusi, un economista, un prestigioso economista americano, posiblemente la persona que más sabe de políticas de riesgo y de VSL, estableció una escala de estimación internacional para VSL para todos los países y para España estima 4,89 millones de euros el valor estadístico de la vida. Bueno, aquí podríamos hablar otra mañana entera de los ajustes con COVID y tal, pero bueno, lo dejo ahí. 556 muertes evitadas nos da 2.718 millones de euros de ahorro en muertes evitadas. Luego ya, entrando en los costes de la campaña de vacunación, tenemos los costes de las dosis de vacunas, costes de recursos humanos, costes logísticos y costes de material. La gran mayoría se la lleva el coste de las dosis, el 80,66%, un 11,4% es para los recursos humanos dedicados a la vacunación, 7,3% para los costes logísticos y un 0,65% para el material empleado en la vacunación, agujas, jeringas, contenedores, etc. Con todos estos datos ya podemos hacer el análisis de coste-beneficio, ¿no? Que sería comparar los beneficios y los costes capitalizados de la campaña de vacunación y para ello utilizamos el índice de coste-beneficio, ¿no? El índice de coste-beneficio pues, es un cociente de los beneficios de la vacunación con sumando los beneficios de las muertes evitadas partido por los costes de la vacunación, ¿no? Un IBC mayor de 1 indica rentabilidad en la inversión. Tenemos un IBC de 46,44%, no está mal. Y ya por último, nada, a modo de discusión, pues veis los positivos, el número de casos positivos se reduce en un 28,1%, los ingresos en UCI se reducen un 42%, un 34%, los ingresos en hospitalización un 42% y los fallecimientos se reducen un 46,5%. Llama la atención, las estancias medias suben en el periodo de vacunación, pero bueno, esto ya formaría parte de otro estudio, ¿no? Se podría achacar a una menor mortalidad, a una relajación de las medidas en los grupos de riesgo, inmunodeprimidos, etc. Y decir que el programa de vacunación COVID ha sido premiado con la Medalla de Oro de Galicia de 2021, pues lo cual a todos los que hemos colaborado en el programa pues nos enorgullece, ¿no? Y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier pregunta, encantado de